cierto impulso, pastores. Un poquito, para bajar un poco el tono, está demasiado exabrupto, es todo mucha bronca. ¿Cómo te parece que hay que hacerlo más hacerlo mordido? Más mordido, más interior. Ah, bueno, aguanta. Mantener la atención. Está. Vos me decís no, y vos me decís no. No. Pastores, que me sube cierto impulso, pastores. Ahí está. Bien. ¿A vos? Hoy, en Mundo Teatral, no recibimos solo a un invitado. Recibimos a una presencia viva de la historia del teatro rosarino. Está con nosotros Nahum Kras, actor, docente, director, un hombre que atravesó épocas, estéticas, ideologías y escenarios sin perder nunca algo esencial, la dignidad del oficio. A sus 92 años, Nahum sigue actuando. Hoy está en escena con Currículum de un comunista, recordándonos que el teatro no es juventud biológica, sino lucidez, memoria, compromiso. Nahum no es solo alguien que hizo teatro, es alguien hecho por el teatro y para el teatro. Un cuerpo que piensa, una voz que porta historia, una ética que no negocia. En tiempos donde todo parece acelerado y descartable, su presencia nos obliga a detenernos, a escuchar, a recordar que el teatro es, ante todo, acto humano, político y poético. Hoy conversamos con un maestro, pero sobre todo con un actor en acto. Bienvenido, Nahum Kras, a Mundo Teatral. ¿Cómo le va, Tátale? Querido. ¿Cómo la Tátale? Yo soy el único que te dice Tátale. ¡Tátale! Bienvenido a Mundo Teatral, Nahum. Gracias, Leandro, querido, gracias. ¿Cuántos? ¿41? ¿42? ¿Cuántos años? No, los primeros. No, vos, ¿cuántos años? ¿41, 40? 91, querido. 91 años. Voy para 92. Y está actuando, ¿eh? Sí, Jugando a señor. la tosca. Escuchame una cosa, Nahum. Contanos bueno, no nos va a alcanzar el programa. Si ustedes pueden ver esto, ¿es parte o es del currículum de Nahum? Notas que hay cosas acá, hay programas, ya después vamos a escanear algunas cosas para compartir con ustedes porque es para caerse de tuje, tuve fino, Mira, de tuje, para caerse de tuje. Escúchame, Tátale, dime. ¿dónde naciste? Nací en Sosa, departamento Paraná, Entre Ríos. Entrerriano, Entrerriano, panza verde. sí. Mi papá era acopiador de cereales. Mira, Había un gran galpón donde mis hermanos jugaban. Tengo anécdotas muy graciosas, muy tocantes. ¿cuántos hermanos eran? 8, Una banda. ¿sí? ¿Y vos, el del medio? Yo no? soy el menor, el último, el octavo. Wow. ¿Y Gilberto? Gilberto está en el medio. En el medio. El mayor, bueno, no vive ninguno, obviamente. Gilberto Kras, Krañaski, bueno, un gran artista plástico, ¿no? Que estaba ahí con la galería. Kras, bueno, un emblema de Rosario, ¿no? No sé en qué año falleció Gilberto, En el 2014, ¿no? 2014. Sí. Gran artista. Bueno, era un hacedor de artistas, un promotor de artistas desde su galería emblemática, San Martín 631, Sí. con su recoba, que hoy están demoliéndola para construir un edificio. Sí. O sea, Como suele ocurrir en la gran mayoría de exactamente. los lugares emblemáticos. Escúchame, Nahum, y el origen de cómo nació el actor, ¿en la familia tenía algo que ver con la actuación o era solamente un acopiador? ¿Y mamá qué hacía? La familia es una anécdota, una historia muy particular. A ver, si podés. Mis viejos eran inmigrantes Sí. de Rusia, regalaron en el año del centenario, en 1910, mi viejo. O sea, plena época en donde el zar raja Totalmente. a toda la comunidad judía de Rusia. Claro. Mi viejo llega en 1910, se instala
y va con mi madre a vivir a Entre Ríos. ¿Cayó por azar o tenía familia, No, tía, tiene abuelo? contactos, conexiones, parientes. Ujú. Mi hijo se instala en Entre Ríos y allí nacen todos mis hermanos, incluso yo. ¿Qué hablaba? ¿Ruso y Ruso, Irish? yiddish. ¿Y vos el Irish lo aprendiste con él? No, para nada. Precisamente mis viejos hablaban el yiddish para que nosotros no entendamos lo que querían decir. ¡Qué maravilla! Algo empecé a pescar cuando ingresé al Teatro IFT. Claro. Como se hacía teatro en yiddish, bueno, naturalmente no tenía otro remedio que de tanto escucharlo se me pegaron algunas cosas. Escúchame, y ahí empezaste tu educación formal en Entre Ríos, en Sosa. Sí, ahí hice mi escuela primaria, lo único que hice en Entre Ríos, en Paraná. Bien. A los 7 años nos instalamos en Buenos Aires, allí completo mi educación primaria secundaria. Los 8 hijos, papá y mamá, a Buenos Aires. Todos de a uno, emigrando. ¿Villa Crespo, dónde? No, San Juan y Boedo. San Juan y Nuevo Antiguo. Venía uno, hacía lugar, llamaba al otro y así vinimos todos. Aquí hice la escuela primaria en Buenos Aires y a los 16 años ingreso por primera vez al Teatro IFT. Eso quiero que nos cuentes. ¿Qué era el Teatro IFT? El Teatro IFT es una institución judeo-argentina. Ajá. Nace, sí, antes de ingresar al IFT, yo ya había ingresado, me había afiliado a la Juventud Comunista. Ajá. Estamos hablando año 54, 50, 51. época del peronismo. Total. Vos estabas en el partido, linda época para afiliarse. Sí, claro. De hecho, en el 51 yo ya estaba afiliado al partido y vivimos el golpe de Estado de Menéndez. Claro. Y el partido nos manda a agitar. Esto lo cuento en la obra que estoy haciendo. Ya vamos a hablar del currículum de comunista. Claro. Nos manda a agitar, entonces en el 51 vamos a los cines de Boedo a hacer manifestaciones en contra del golpe de Estado y a favor de Perón. Claro. Y ahí nos llevan en cana, en fin, después si querés te cuento. Bien, Buenos Aires, estamos allá en En el 51. Me afilio al partido. Sí. Un compañero del partido, de la FEDE, sí. Demetrio Scheiner, me invita a una institución en donde él va, porque había chicas lindas, había vida social. Y digo, bueno, vamos. Y fui a ir al IFT. No era un problema de chicas lindas, había una actividad febril desde el punto de vista cultural. Ahí me encontré con gente hermosa con la cual compartí muchos años. Y ahí nosotros armamos el estudio dramático, junto con Jaime Cogan y con otra gente. Armamos el estudio dramático y contratamos a los primeros docentes que formaron parte del plantel. Bien, o sea, 16 años, el pibe se va con la familia, después se afilia en una época dura, en una época para afiliarse al Partido Comunista difícil, después termina en cana. ¿Pero vos ya venías con el germen actoral o se despertó ahí en el IFT? No, para nada, para nada. ¿Se despertó ahí? De alguna manera yo fui un gran admirador de uno de mis hermanos, que sí era actor y muy buen actor, Marcelo Cras. Ajá. Admirador de él, yo soñaba con él, soñaba con ser como él. Éramos muy compinches, muy amigos. Y algo de eso se me pegó, pero el encontrarme en un ámbito como el IFT, con tanta gente, con actrices como Zipe Linkowski, Nombrame gente, a ver, Zipe Linkowski. Inge Linkowski, Adriana Eisenberg, Wow. Golde Flamy, María Fuchs, que nos daba clases de danza, de movimiento, Saulo Benavente, el escenógrafo, Carlos Perelli. Pavada de formadores tuviste. Pavada, Carlos Perelli, Milagros de la Vega, Inda Ledesma, Oscar Ferriño. ¿Qué te voy a decir? ¡Qué maravilla! Sí, una formación integral. Lo que tenía, que es interesante esto recabarlo, que nuestra formación no fue una formación demasiado formal, porque el elenco del teatro funcionaba a full con obras de gran fuste. Madre Coraje, La Bruja de Salem. Miller, Brecht. Siempre en yiddish, ¿no? Ah, en yiddish. En yiddish. Y nosotros desde el estudio dramático participábamos de las obras como parte de nuestra formación. ¿Y las clases eran en yiddish también? ¿O No, las clases eran en castellano.
Pero ¿entendés cómo es el sistema? Nosotros participábamos de las obras como escenas de masa, personajes menores, como parte de nuestra formación actoral. Es decir, que yo puedo contar en mi haber, antes de ser actor, una experiencia a base de Brecht, de Miller, de Shalomar, Sí, Chekhov, sí. de haber trabajado en Madre Coraje, por ejemplo. O sea que la formación era mientras ustedes iban haciendo, digamos, La no era parte una cuestión de una metodología, de la teoría, mientras se hacía. Nosotros participábamos activamente del montaje, como actores de reparto y también como hacedores, como pintores, como escenógrafos, como... Bien teatro independiente. Totalmente, era un teatro maravilloso, uno de los teatros más lindos que tiene Buenos Aires. ¿Dónde está? Boulogne-sur-Mer y Corrientes y Pueyrredón, ahí a media cuadra. Un teatro con toda la de la ley, con un escenario giratorio, con trampas que se conectan con un espacio de taller abajo, que tiene toda la dimensión que tiene el escenario para construir la escenografía, con trampas para subir. No, un teatro... ¿Y en la época que vos estabas, existía ya eso? Totalmente, sí. Qué maravilla. Sí. Eso todo armado con la comunidad. Totalmente. Wow. O sea que hay un músico rosarino que ya ojalá lo tengamos pronto para el programa, Gabriel Goldman. Él me contaba que cuando la comunidad judía se asentaba en un lugar, lo primero que se abría eran tres cosas: una sinagoga, una biblioteca y el teatro. Uno era para la tradición, otro para la religión y otro para la memoria. Era tan importante el templo, la biblioteca como el teatro. Y después el resto. Sí, después la vida se encarga de tejer sus guirnaldas, como yo digo, ¿no? Porque cuando nace el IFT, nace con una necesidad imperiosa de la comunidad judía no sionista, claro, muy allegada al Partido Comunista, muy de izquierda. Entonces dura lo que duró, hasta que la gente ya no leía más el diario en yiddish, porque no había quien lo comprara, no había quien leyera en yiddish. Y así como desapareció el diario en yiddish, el Die Presse, fue desapareciendo el público que consumía el teatro en yiddish. Claro, ¿quién entendía yiddish? Hacemos unos montajes maravillosos con directores importados de Bulgaria, de Rusia, de Francia, y venían, hacemos 4 funciones y teníamos que bajar. Porque no había público. No había público. Entonces empezó a tejer la posibilidad de hacer teatro en castellano. Wow. Para eso se contrató a Fessler, que vino directamente de Francia, y empezó a trabajar con nosotros. Las primeras obras que hizo las hizo en yiddish, hasta que por fin surgió la posibilidad de hacer el diario de Ana Frank. Eso, ahí vamos. El diario de Ana Frank. Acá dice temporada 1957. Ayer. ¿Cómo empezó esto? ¿Qué personajes hacías? Bueno, esto nace nosotros ya habíamos terminado nuestro ciclo de formación en el estudio dramático, ya habíamos cursado casi 5 años, y se arma la posibilidad de que el teatro empiece a hacer teatro en castellano, lo que fue todo un golpe para la comunidad. Parte del elenco que no hablaba castellano, o hablaba un castellano champurreado, como los italianos Cocoliche. Sí, bueno, imagino. Entonces fueron ofendidos y armaron un teatro a 2 cuadras para hablar solamente en yiddish. En yiddish. Se arma Fessler llama a hacer un casting para cubrir los personajes menores, Ana Frank, Peter y los jóvenes. A mí me elige para hacer Peter y Ana Frank Elita Eisenberg. Y así empezamos a ensayar. 9 meses de ensayo, todos los días. ¿Cuántas horas? 4 o 5 horas. Como para no aprender. Sí, bueno, a mí me marcó a fuego porque Fessler venía con una metodología stanislaskiana a muerte. Eso a muerte. ¿Qué metodología usaban? Si era Stanislavski puro. Claro. Memoria emotiva pura. Estaba ahí muy reciente, porque muy reciente, claro. Stanislavski no sé en qué año murió, pero estaba ahí. Claro, la guerra había terminado hace 10 años, 12 años. O sea que probablemente capaz que alguno hasta trabajó con él, de los que tenías vos ahí, porque si se venían de Rusia, muchos se escaparon de la guerra, vinieron para acá, Stanislavski después... Sí, nosotros teníamos en el Kunst, en la organización del teatro,
gente que había estado en los campos y lucían su número de prisionero y lo lucían con orgullo, ¿no? Yo los he visto. El libreto que yo tengo de Ana Frank, original, después se modificó, venía de manos de el que me dieron para hacer yo Ana Frank acá en Rosario, de manos de alguien que había estado en los campos, y tengo los números atrás y los nombres de los que habían estado pertenecidos a ese libreto. Entonces, 9 meses de ensayo y estrenamos con un éxito muy grande. Hacemos funciones de miércoles a domingo. Domingos hacíamos 2 funciones. Lleno total. Exitazo y ya en español. Sí, en español. Entonces eso permitía que, wow. Sí, la experiencia ella con Pérez fue muy tocante, me marcó durante muchos años. Me puso en un brete en un momento dado, porque yo cuando tuve que elegir, ver cómo planeaba mi vida como actor, como docente, tenía que encontrar un camino, un idioma que me perteneciera, y lo que yo había recibido era interesante, pero no me servía. Fesder acudía a la memoria emotiva introspectiva pura. Entonces yo, que uno, claro. Ay, no, querido, era matar a un pariente cada función. Oh. No, era terrible. Y aparte encima, como mucha gente sobreviviente del Holocausto, trabajar eso... No te das una idea. Un mambo negro. O sea, claro. Wow. A mí me servía, como actor me sirvió en ese momento, porque yo acusaba un cuerpo habitado por la emoción. Era legítimo lo que yo hacía, pero era un chico. Después empieza mi carrera y tengo que encontrar un lenguaje propio. Y ese lenguaje yo encontré que no me servía. ¿Qué encontraste? Y supongo que con el tiempo habrá mutado, pero en ese momento... ¿Cuál fue tu salvavidas o tu brújula para decir, a ver, por acá? Mi salvavidas en principio fue Jaime Kogan, el que tenía el Teatro Payró en Buenos Aires, el dueño del Teatro Payró, fallecido hace poco. Éramos compañeros desde el primer día hasta después. Él me inicia, digamos, en un tránsito hacia otros idiomas. Me conecta con Pavlovsky. Mira, ¿qué idiomas? Lenguajes expresivos. Me conecta con Pavlovsky, con el cual él trabajó mucho. Con el Tato, wow. Y yo tengo ¿Tato cuánto tendría ahí? Y Tato era un poco mayor que yo, no mucho. Tengo charlas muy intensas con Pavlovsky, muy intensas, porque yo estaba muy angustiado, porque no sabía cómo resolver el tema de la introspección, no sabía cómo resolverlo. No sabía cómo resolver el tema de la memoria emotiva, estaba tan marcado a fuego. Claro. Bueno, el Tato me puso en un camino de búsqueda. No me dio la solución, ni mucho menos, pero sí en un camino de búsqueda, de herramientas que yo después recabé, utilicé y profundicé. ¿Recordás alguna, Naum? Sí, yo me afinqué en lo lúdico. En el juego. En el juego. Tomé el juego no como una herramienta pedagógica, sino como una herramienta, como una estrategia para poder abordar un cuerpo poético, un cuerpo atento a conectarse con lo subjetivo, un cuerpo poético, y encontré que el juego me permitía abordar a eso sin trauma, sin dolor, con alegría, con pasión. Entonces creábamos una memoria emotiva legítima, propia, no adquirida, no prestada, propia. En el juego va surgiendo. Entonces, cuando empezamos a trabajar el tema del juego, empezamos con el juego simple para tomar conciencia de cómo se presta el cuerpo para ingresar a ese mundo maravilloso y crear un espacio creativo. Poco a poco el juego se va convirtiendo en una especie de tránsito hacia la creación de la escena, de la circunstancia, del personaje. Juego, improvisación, escena. Total. Y de la escena se empieza ya a desformar con el texto propiamente dicho, el texto dramático propiamente dicho. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cómo fue ese teatro independiente? ¿Barletta lo conociste, por ejemplo? Totalmente, claro. Éramos fanáticos de Barletta, porque no solamente por su teatro, que nosotros nos reíamos mucho porque hacía un teatro muy particular, muy contestatario. Pero no contanos eso. Hizo la versión de Espartaco, digamos, creó un
una mitología alrededor de su trabajo. Sin duda. Estaba en Diagonal Norte, en pleno, a media cuadra del Obelisco. Salía una hora antes de la función con una campana a la esquina, tocaba la campana y llamaba al público que venga. Era director del diario Propósito, un diario contestatario. Así que era un ídolo para nosotros. No nos gustaba el teatro que hacía, pero lo queríamos Claro. entrañablemente. Claro. Y íbamos a sus funciones a muerte. ¿Iban a ver funciones de otra gente Sí, o claro. se quedaban ahí en No, íbamos a ver muchas. Éramos admiradores de toda una corriente que fue creándose. Después nos pusimos en críticos, pero surge de pronto el teatro Fray Mocho. Bueno, el Fray Mocho trae una metodología y un lenguaje expresivo muy particular. Todas las obras se hacían en malla de baile. El programa no especificaba el nombre de los actores. Nosotros, extasiados. Claro. ¿Y en Buenos Aires qué onda? ¿El teatro comercial? ¿Con quién trabajaste? ¿Anécdotas que te acuerdes? Bueno, en Buenos Aires hice, digamos, un teatro. Vamos a dividir la agenda en dos. Hay un teatro comercial en Buenos Aires que es el de la calle Corrientes. Ese no trabajé nunca. Ajá. No. Trabajé en un Estuviste, teatro. sí, en el teatro off. En el Teatro Off. Teatro de Artes y Ciencias, en donde hice El Pagador de Promesas. En el Teatro de los Independientes, donde hice Galileo Galilei. Wow, qué hermosa obra. Mm. ¿El qué te acordás, para ir cerrando con Buenos Aires, cosas emblemáticas, así como me contaste de Lift y de, bueno, de Barletta? ¿Qué cosas te acordás de Buenos Aires que decís, bueno, esto te lo quiero contar, esto quiero contarles a la gente que nos está viendo? Estábamos haciendo, yo estaba trabajando en un teleteatro en Canal 7, en el viejo Canal 7. El teleteatro se llamaba Dos en la Ciudad. Dos en la ciudad. Dos en la Ciudad, Dos en la con Ciudad. María Rosa Gallo y Tito Alonso. Wow. Y estaba haciendo un personaje interesante. Yo entraba en casi todos los capítulos, me refregaba las manos porque iba a comer todo el mes. Así que nos reuníamos antes de empezar el día de grabación en un bar que se llama el Roma Olímpico y entrábamos ahí enfrente a instalarnos todo el día hasta las 10, 12 de la noche a grabar. Hasta que un día entramos todos y trabajábamos yo y otro actor que no sé si vivirá, David Schneck, judío, y ahí nos paran en la puerta y nos echaron. ¿En qué año eso? Eso fue en la época de Isabelita y López Rega. De ahí nos censuraron, no trabajamos más. Después Carlos Serrano me convoca para hacer un personaje en La visita de la anciana dama en el San Martín. En el San Martín. Empezamos a ensayar. Pero llegó un momento en que no me daban más al ensayo. Digo, ¿qué pasa, Carlos? Que no me llaman? Nos censuraron también ahí, En la lista negra. en la lista negra. Así que fue una época muy, muy dura, muy pesada. Mucha gente proscripta también, recordemos, Sí, claro, ¿no? sí, Que fue sí. una época en donde al artista, bueno, teatros que le ponían bomba, atentados. No tuve oportunidad de trabajar en el Teatro Abierto del 81, porque yo ya me estaba trasladando a Rosario, Claro. pero trabajé en el Teatro Abierto de acá de Rosario. Ahora vamos a contar, ¿cómo fue llegar a Rosario? ¿Quiénes fueron los primeros contactos? Bueno, ¿Cómo fue? mi contacto con Rosario empieza en el año 59. 59. En el 59 me contrata el Teatro El Faro para dirigir El Pan de la Locura. ¿Qué te acordás del Faro? Yo tuve acá un mes y medio, casi 2 meses trabajando con ellos. Fue una experiencia maravillosa. Yo tenía 25 años. Yo venía con toda la impronta fessleriana. Así que trabajamos muy lindo. Participamos de un festival, salimos ganadores, fuimos a Buenos Aires, hicimos funciones en el Teatro La Comedia de Buenos Aires. Fue un éxito rotundo. Después se hicieron giras por todo el país. Fue mi primera incursión teatral en Rosario fue en el año 59. Después te volviste a Buenos Aires y en el, Yo viví en Buenos Aires hasta el 81. Hasta el 81. Seguí mi vida allí como pude. y en el 81, Me vengo para acá. bien. Y ahí, Huyendo de Buenos Aires. ¿quién te recibió huyendo de Buenos Aires? ¿Qué fue? Sí, huyendo, sí, Sí, huyendo. literal. Escúchame, Rosario, Pan de la Locura. Bien, ya estamos en el año 81. ¿Dónde te estableciste?
¿Cómo fue tus primeros años? ¿Qué recuerdos tenés de la Rosario? Casi ahí con, bueno, la dictadura todavía, ¿no? Estaban vos comunistas. ¿Cómo fue? Yo te digo que Rosario me recibió, me albergó. Tengo muchas cosas para agradecer de Rosario. Aquí encontré tantas cosas. Y Rosario vos. Sí, encontré tantas cosas realmente. Pude hacer todas aquellas cosas que no pude hacer en Buenos Aires. Lo primero que hice fue juntarme con la gente. Primero me junté con la gente del partido. Ah, pues estaba clandestino el partido. Sí, seguro. La gente del partido un poco me ubica, me hace un lugar de pertenencia. Retomo viejas amistades que fui haciendo, David Tede, que yo lo conocí. Eso te iba a preguntar, porque Compartimos. David quiero un capítulo aparte, Nahum. Merece un capítulo aparte, Total. porque la vida de trabajo y de amistad que tenemos con David es todo un proyecto de vida. Uh-huh. Hemos hecho cosas tan lindas, tan profundas, sobre todo la última etapa, donde ya él estaba mal de salud. Pero esa última etapa, desde la pandemia hasta que nos ponemos a ensayar con Ricardo, los viejos judíos. Antes habíamos ensayado con él y Aldo Prico. Vos tenés un ensayo en un video que yo te mandé, un ensayo de la obra que no se estrenó, que se llama Abrime Ruso. ¿Que la iba a dirigir Prico? La iba a dirigir Prico. ¡Wow! No pudimos hacerlo. Contame cómo lo conociste a David, cómo fue ese encuentro entre ustedes dos. Con David me conocí, bueno, ya sabía quién era cuando yo vine a dirigir en el 59, pero después me lo conocí, me hice amigo de él en Buenos Aires, porque él trabajaba con Elisenda Ceras en el personaje infantil Pepona Popina. Pepona Popina, claro. Y grabamos en el Canal 7, así que nos encontrábamos en la Asociación de Actores de Buenos Aires, y ahí, como yo era de Buenos Aires, yo lo llevaba a los lugares, charlábamos mucho. Previamente a esto, yo lo que quería era juntar gente. Lo primero que hice, armé un grupo con Félix Reynoso, Pepe Costa, Antonio Postiglione, Reynoso y yo, con los cuales hicimos 2 espectáculos que giramos por todo el país. Se acuerdan de nosotros y el monólogo y el diálogo. Eso fue una experiencia. Después me encuentro con David y empezamos a trabajar con David. Hicimos un espectáculo que se llamaba Cantando la Esperanza, con poemas de Pedroni, que giramos por todo el país. ¿Año? 90. Mirá, ya más para acá, ya en democracia. De ahí en adelante hicimos con David un espectáculo muy lindo, nos gustó tanto hacerlo, 50-50. Después hicimos, convocados por Tealdi en ese momento, hicimos Panoramas desde el Puente, Qué hermoso. de Miller. De acuerdo. Después nos fuimos de gira con La Forestal y Evita Imágenes Sensibles a Venezuela, y en el 2000 a Estados Unidos a un encuentro de teatro latinoamericano con La Forestal. Escúchame, Nahum, bien. ¿Cómo era trabajar con David? Muy difícil. ¿Por qué? Eso quería llegar. A eso quería llegar. ¿Por qué? A ver. Muy difícil. Y porque somos tan distintos con Claro. David, por eso nos queríamos. Claro. No podíamos decirnos las cosas, no teníamos drama. Pero lo más intenso de nuestro trabajo, bueno, puedo decir que tenemos casi 60 años de trabajo juntos, de hacer tantas cosas, tantas locuras. Hicimos un espectáculo en el Astengo, se llamó Federico, un homenaje a Federico García Lorca, con 70 artistas en el escenario, 2 elencos de danza, Marta Aldazoro y Cristina Prates, No, Cristina. Carpanta, todos los actores de Rosario. ¿Y cómo fue la convocatoria del desafío de llamar para el tema de los 2 judíos? ¿Cómo nació? ¿Quién tiró la idea? Porque fue un exitazo aparte. Y es un obrón. Nosotros ya veníamos trabajando con David y con Prico. Estábamos enamorados del trabajo, porque nosotros íbamos tirando ideas, anécdotas, que tienen que ver con nuestra vida en común, de amistad, con anécdotas vividas. No pudo ser. Eso quedó, vino la pandemia, y Arias siempre que nos veía decía, con ustedes tengo que hacer una obra que se llama Dos viejos judíos. Y nosotros nos cagábamos de la risa. Hasta que por fin en pandemia surgió la posibilidad y nos convoca y nos ponemos a trabajar. David, por supuesto, por Zoom. David en su casa, yo en la mía. Ricardo Arias y Eva Ricard Sí, sí. haciendo la asistencia. Y bueno, con David tiramos
anécdotas, vivencias, y ellos dos iban armando el rompecabezas. Fue muy intenso y nosotros nos pusimos a trabajar como una forma de trascender la pandemia, que era nuestra tabla de salvación. Hermoso. Así que nos pusimos a trabajar. Yo sabía que David se nos estaba yendo, estaba mal. Pero él sabía que se moría, porque lo hemos hablado mucho. Pero en plena decadencia, él estaba aferrado a este trabajo y aportaba todo lo que tenía para poder concluir. De hecho, terminamos la dramaturgia con él en vida. Un hermoso. Escuchame una cosa. Te quiero llevar al pedagogo, porque en la escuela de teatro, cuando era Escuela Nacional de Teatro, allá año 88-89, estaba David Ederi de profesor de primer año actuación a la noche, que fue mi profe. Y vos estabas a la tarde. Sí. ¿Cómo entendés ahora, a tus 91 años, esta metodología pedagógica? ¿Por dónde encarabas? ¿Qué te interesaba? ¿Cómo veías el tema del Nahum, ya no actor, sino docente? Nunca me sentí un pedagogo, No nací docente. Vengo de un campo absolutamente empírico, pero tuve que enfrentarme al desafío. Cuando nos sentamos con Pepe Costa y me dice, me dijeron quedarme en la escuela de teatro, y nos pusimos a buscar los docentes, y el primero que llamamos fue a David. Cuando me enfrento a la posibilidad de armar, me acuerdo de las charlas que tuve con Pavlovsky, pongo el mecanismo en funcionamiento, un recorrido que hice en mi vida como actor, las cosas que me sirvieron, las cosas que no, y trato de encontrar lo que te decía al principio, un lenguaje expresivo, formativo, que me represente, que sea mío, en la cual yo me sienta cómodo, donde la palabra tenga un lugar, el cuerpo tenga otro, en donde desmistificar un poco el tema del que el personaje se calza en la piel, todo está la encarnación. Entonces empecé a trabajar el tema del juego, empecé a armar grupos. Al principio los cursos eran numerosísimos, eran 70, 80. De acuerdo. Toda una estrategia para poder trabajar con cada grupo. Se armaba grupos, subgrupos, formaba líderes en cada grupo para que coordinen. Empecé a trabajar con el juego y a mí me sentí realmente cómodo, maravillado, como hacer que los chicos descubran. Me corrí el lugar del enseñante. Cómo hacer que descubran, producir los momentos de descubrimiento. Entonces teníamos código, entrábamos a la capilla, y el primer ejercicio que les propongo como un juego, vamos a buscar objetos en el espacio. Se buscan objetos entrañables en el espacio, hagan lo suyo, contáctense con él. Bueno, luego cada cual encontraba lo suyo que en su memoria los tenían guardados. Guárdenlos en algún lugar de la capilla, y los guardaban en un lugar. De ahí en más, cada clase entra y cada cual va a buscar a su lugar el objeto imaginario que encontró y empieza a contactarse con él y a contactárselo y a compartirlo con el resto. Y ahí empezó, y ya se terminó. Ya creamos el espacio, ya creamos las circunstancias, ya creamos... Muy Chekhov, ¿no? Esto de la imaginación. Totalmente. ¿No? Chekhov decía que el 80% del talento del actor viene de su imaginación. Total, ¿no? Genial. Escúchame, Nahum. Y otra pregunta, ¿qué es lo que un actor sí o sí tiene que tener? Para mí, tiene que tener plena conciencia del mundo que le toca vivir, plena conciencia y arraigo con el momento social, político que está viviendo, para quién hace lo que hace, a quién va dirigido y para qué. Tiene que tener claro eso. Si no es producto del sistema, se lo come el sistema. En cambio, sí tiene la posibilidad, no sé si lo logra, pero tiene la posibilidad de discernir, de elegir, de decir esto hago, esto no. Pero tiene que tener conciencia de qué es lo que hace y para quién. Entonces eso va a determinar qué tipo de producto artístico va a fabricar. Un actor político. Yo creo en eso. Un actor social, un actor político, un actor que... comprometido con el tiempo que le toca vivir. Aunque haga el rancho de la Cambicha. Total. Escúchame, ¿y qué técnica, aparte del juego, cómo abordás vos ahora a los
91 años el currículum del comunista. A los 91 años, Sí. después de 70 de andar corriendo por ahí, de haber participado en 100.000 aventuras teatrales, ya no quiero más personajes. Los personajes no existen para mí. No, no los necesito. Y esta idea que tengo de los personajes que no existen, la transmito a los alumnos. No existen los personajes existen cuando vos le prestás una palabra, empieza, lo demás es una idea que tuvo el dramaturgo cuando lo escribió en su casa en un rapto pero solo, y no pensó en vos. Vos le das tu cuerpo, tu forma de pensar, tu forma de estar, de vivir, de amar, de odiar, de pelearse, de morir. Empezás desde vos. Totalmente, desde un querido. despojo, ¿no? Totalmente, un despojo total. Da mucha Total. libertad también. Y en eso me ayudó mucho Ricardo. Mirá vos, Sí. él fue mi alumno y ahora es mi maestro. Pero también es así, él fue mi alumno y Martín Fumiato fue alumno de Ricardo. Claro. Entonces se armó una dupla ahí interesante. En esto me ayudó mucho Ricardo a bajar A encontrar tu A yo, a encont- encontrar tu centro a partir de este la yo, esencia. de la esencia. La tal esencia, cual. la esencia. Cuando empecé a manejarme con sinceridad, a no actuar. Tengo 200 millones de preguntas, ya estamos al borde del tiempo. Como para cerrar, ¿cómo ves el teatro actualmente? ¿Cómo ves con estos nuevos grupos, estas nuevas sugerencias? ¿Te da como un aliento, no sé, esperanzador? No sé. Y tengo que ser esperanzador porque Ponele, si no, vamos, ponele. sí. Pero no tengo por qué ser esperanzador. No. Pero soy esperanzador por naturaleza. Sí, Pero las condiciones en que estamos viviendo, en este contexto tan cruel, tan perverso, tan miserable, que va calando profundo, sacando lo peor de la condición humana, no hay posibilidad que arraigue, que florezca nada. No hay posibilidad. Yo creo que la lucha va a seguir, va a continuar, porque hemos pasado por esta y muchas más, y seguimos de pie, seguimos peleándola, seguimos haciendo teatro, se siguen escribiendo poemas, se siguen escribiendo novelas, pero no lo veo no soy demasiado optimista. Sí creo que los que de alguna manera se enrolaron en esta lucha de llevar en alto las banderas, seguirán, como lo hicieron siempre, apostando a esto, peleándola. Pero los resultados no son para mí halagüeños. quizás a lo mejor ya un teatro no pensado esperando desde afuera, sino un teatro de como cuando un país está ocupado. Totalmente. El teatro como una resistencia, mientras los nazis están afuera, Totalmente. en los sótanos se siguen reuniendo, ¿no? Para escuchar música, sí, para leer poemas, total. aunque sea escondido, para aprender a escribir y a leer y para hacer teatro. Mira, yo hago un espectáculo que se llama Currículum de un Sí, comunista. contanos un poquito de eso. Y nada, en un momento dado le pido al público si me pueden hacer un favor, se pueden poner de pie, y todos se ponen de pie. Pueden ponerse la mano derecha en el corazón y se ponen y la mano izquierda arriba, y decir, podés cantar la internacional conmigo, y cantan conmigo la internacional, pero son 30 personas cantando la internacional, no son 80, y 1.000.000 y el estadio de Vélez Sarsfield, son 30 personas. Yo me siento tan feliz de que canten conmigo la internacional y aplaudan y se rían y se sientan vivos por un momento y se sientan que es posible por un momento, pero es ahí, nada más que eso. Esa es nuestra proyección que podemos hacer. ¿Y se la saben? Sí, que sí, yo se los enseño. Ah, me parece teatro pedagógico. No, bueno, para mí, más allá del amor que te tengo, ¿no? En todo sentido, por los tantos años juntos, fuiste uno de mis maestros, he visto casi todas tus obras, siempre te admiré. Yo te quiero agradecer de corazón, porque esto para nosotros es oro puro. O sea, es que Mundo Teatral, el nacimiento es hacernos homenaje a nosotros. Claro. Pero no como una galguera de perros que se huelen la cola unos con otros, sino para que haya memoria. Y para que haya memoria tiene que haber registros. Ya no existe a lo mejor capaz que el libro de la biblioteca física. Ahora hay otro tipo de nuevas bibliotecas que son las virtuales, ¿no? Y yo creo que este espacio es necesario apostar, aunque así, ad honorem, con amor, muy abierto, para que podamos seguir leyéndonos. Claro. Y para que esto perdure. Esa es mi esperanza. Mi esperanza es que el teatro va a seguir mientras haya un ser humano sobre la tierra. Totalmente.
y que esté el tirano de turno, el Nerón, el Calígula, el Hitler de turno que esté en el poder, existen estos currículos de esta gente que nos hace historia y nosotros creo que tenemos la obligación de llevar esa bandera. Así que bueno, yo, más allá del mundo teatral, Macaño te agradece, Tata, Dale, te quiero. yo Gracias también, por querido. estar. Y de verdad, me emociona tenerte acá. Gracias a tu hermosísima esposa, que es una genia que te acompañó. Vamos a seguir. Más Hacemos vale. como tipo Netflix, estos 4 o 5 episodios, temporada entera. Totalmente. Natale, te quiero. Híjale. Y nos vemos. Déjale. Gracias. Gracias a vos, querido. Gracias, mi Santo. viejo. Gracias. Bueno, y así cortamos, que no me quiero largar a llorar porque me mata, aún me mata por donde lo miro. Y bueno, esto es para que te suscribas. Si estás suscrito, poné la campanita, poné los muchos likes y comentá. ¿Fuiste a ver algo de Craniaski? Estoy seguro que sí. Y si no fuiste a ver el Galileo Galilei, seguramente estuviste viendo el de las evitas de Zapata o estuviste viendo Fisti Fisti. ¿Qué recuerdos tenés? Los dos judíos, aunque lo uso con Fumiato, contanos también acerca de lo que es este currículum del comunista. Todo lo que ustedes quieran aportar, que recuerden que cuando lo escuchan a David aparece un nombre o un aporte, todo es bienvenido porque ustedes también hacen parte de este mundo teatral. Así que muchísimas gracias y al Museo de la Ciudad, que nos presta el lugar como siempre, a su director, al Richard Alquinta, y bueno, y seguimos con más mundo teatral para ustedes, para que lo disfruten.